La clase pasada nosotros estudiamos los polinomios de Taylor y lo que vimos es que son una aproximación, ¿cierto? O sea, yo puedo tomar una función cualquiera y aproximarla mediante un polinomio de Taylor con centro en algún valor en específico. Entonces yo lo que estoy logrando es aproximar el valor de las imágenes de la función, pero con un polinomio. Y conforme más alto sea el grado del polinomio, mayor va a ser la precisión y por ende menor el error. Entonces ahora estamos interesados en el error. El error básicamente sería la diferencia que hay entre la función original y el polinomio de Taylor. Y eso es con lo que vamos a estar trabajando, a lo que vamos a llamar resto. Por eso vean que aquí dice que si A es un número que pertenece al dominio, y tenemos al polinomio de Taylor centrado en A y de orden n de una función la cual es continua y n veces derivable, entonces el resto de la aproximación polinomial va a corresponder a f de x menos t sub n de x. Y vean que esta es la notación también tiene orden, que es orden n. Vamos a estudiar específicamente el resto de Lagrange. En este caso vamos a utilizar primero que toda esta notación, sean A y B dos números cualesquiera en R, denotaremos al conjunto V de A, B como el intervalo acotado por A y B. Es decir, en este caso cuando yo pongo aquí a A y a B, no tienen orden, o sea, no se sabe cuál va primero que el otro. Entonces, simplemente es ordenarlos. Si A es más pequeño que B, el intervalo sería el intervalo cerrado de A hasta B. Y si más bien el mayor es A, entonces pues iría de B hasta A. Y esto lo vamos a llamar entonces el vecindario de A y B. Y bueno, aquí un pequeño ejemplo para ver esa notación. Si a mí me dan el vecindario de 5,5.3, vean que simplemente como 5 es más pequeño que 5.3, pues los pongo en ese orden. Es el intervalo cerrado 5,5.3. Es decir, es el conjunto de valores x reales, los cuales son más grandes o iguales que 5, pero más pequeños o iguales que 5.3. Y luego el vecindario de 1.2, 0.68, en este caso vean que están al revés, entonces pongo primero el 6.68, y luego el mayor que es 1.2. Es decir, son todos los números mayores o iguales al 6.68, pero menores o iguales al 1.2. Esto es simplemente porque, como nosotros lo vamos a trabajar, no vamos a saber específicamente el orden. O sea, yo me voy a dar el centro y el X lo voy a tomar como el B. Bueno, más bien el B le voy a poner un valor X cualquiera. Entonces, nada más tomar en cuenta que nada más hay que ordenarlo siempre. Ok, primer teorema, el teorema de Lagrange. Si yo tengo una función continua que tiene n más 1 derivadas, entonces el resto tiene esta fórmula. La forma de ir a calcularlo siempre va a ser calcular la derivada de orden n más 1, porque yo voy a calcular el resto de orden n, entonces tengo que ir a ver la derivada de orden n más 1, la voy a evaluar en teta, y luego eso sobre n más 1 factorial. Esto que ven aquí es una constante. Luego tendríamos que hacer x menos a elevado a n más 1, que sería la parte que tiene la variable. Y el teta siempre es un valor que pertenece al vecindario de a, x. Y como les digo, este x puede ser mayor o menor, por eso es que se expresa como vecindario, pero se sabe que es un intervalo. Y a este le vamos a llamar el resto de Lagrange, el cual está centrado en a y es de orden n. Ahora, entonces ven que el polinomio de Taylor, que fue lo que vimos la semana pasada, más el resto, se va a llamar fórmula de Taylor con resto de Lagrange. Y aquí simplemente la reescribí, pero ya el Rn con la fórmula utilizada. Y obviamente podemos hacer lo mismo con el de Maclaurin. La fórmula de Maclaurin con resto, en realidad va a ser la misma, pero evaluada en cero. Vamos a hacer un primer ejemplo para entender un poco mejor este concepto, aunque en realidad vean que es bastante simple porque lo que vamos a hacer es ir a aplicar la formulita. Dijimos que según la fórmula, lo que ocupamos es ir a calcular la derivada de orden n más 1. Entonces ven que en este caso n más 1 sería 5. ¿Quién es la primera derivada de seno?
Coseno. Ajá. Luego, si volvemos a derivar. Menos seno. Si volvemos a derivar. Menos coseno. Si volvemos a derivar. Seno. Y por último, de nuevo. Coseno. Correcto. Entonces, esa es la quinta derivada. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces ya cuando apliquemos la fórmula del resto de orden 4, que es la que me están solicitando, simplemente va a ser tomar la función derivada 5 veces, en este caso, que sería coseno, pero hay que evaluarlo en teta. Entonces lo evaluamos en teta. Luego, sobre n más 1 factorial, que es 5 factorial, por x menos a, que era el centro, que es pi tercios, a la n más 1, que es 5. Y siempre decir que teta pertenece al vecindario de a, que es pi tercios, coma, x. Y listo. Este sería el resto que andábamos buscando. Vamos con la que sigue. La función es arcotangente y me piden que n sea igual a 1 y el centro 0. Entonces, ¿qué derivada es la que ocupamos ir a calcular? ¿La de qué orden? 2. Correcto, le sumamos 1. Entonces ocupamos la segunda derivada. ¿Quién es la primera derivada de arcotangente? 1 sobre 1 más x a la 2. Eso es lo mismo que ver 1 más x a la 2 a la menos 1. Entonces la segunda derivada sería menos el 1 más x a la 2 por la derivada de lo de adentro, que es 2x. O sea, esto queda menos 2x sobre 1 más x a la 2. Uy, aquí me comí que le resté 1, que sería a la 2. Y ahora sí, me voy y calculo la fórmula del resto de grado 1 en este caso, que es igual a la función, pero evaluada en teta. Sería menos 2 teta sobre 1 más teta a la 2 a la 2. Luego por x menos el centro, que en este caso es 0, igual lo voy a poner, a la 2, que es el n más 1, sobre el 2 factorial. Y con teta perteneciendo al vecindario de 0 hasta x. En donde x es un número cualquiera que yo elija cerquita de el 0, ¿verdad? Y bueno, aquí en realidad podemos simplificar. Podemos llevarnos a estos de aquí. Entonces, el resto termina siendo igual a menos teta sobre 1 más el teta al cuadrado a la 2 y el x a la 2. Siempre con teta en el vecindario que va de 0 hasta x. Y listo. Así quedaría. Ahí es nada más cumplir la fórmula y ya está. Sí, básicamente. Entonces, el resto más lo de Taylor es la función como tal. Sí, porque el resto era la diferencia que había entre la aproximación y la real. Y entonces ya donde se lo suma, ya tendría la función. Ahora vamos con lo que se llama el test de la enésima derivada. Lo que dice es que si yo tengo una función, igual que siempre, continua con n derivadas, y es un punto que pertenece al dominio, entonces ahí hay un punto crítico, si se cumple que la primera derivada evaluada en A, la segunda derivada evaluada en A, y así sucesivamente hasta llegar a la n más 1 es 0, pero que llega un momento en que la enésima derivada ya deja de ser 0. Entonces, es punto crítico si ese n es par. Y luego, recuerden que un punto crítico se puede clasificar como máximo o como mínimo. Entonces, si la enésima derivada me da un número negativo, es un máximo. Y si me da un número positivo, es un mínimo. Y si n es impar, entonces más bien hay un punto de inflexión. En resumen, yo quiero saber si en un punto de la función se alcanza un punto crítico o bien un punto de inflexión. Lo que hago es calcular derivadas y evaluarlas en ese punto hasta que me dé un número distinto de 0. Cuando ya me da un número distinto de 0, si el número de la derivada es par, entonces es un punto crítico. Y si es impar, es un punto de inflexión. Vamos a hacer este ejemplo. Ocupamos empezar a derivar y a evaluar. La primera derivada sería menos el seno. O sea, menos por menos da más y seno de x a la 2. Y luego la derivada de x a la 2, que es 2x. O sea, 2x por seno de x a la 2. Ya cuando venimos a evaluar, esto es igual a 0, porque esto es 0 y seno de 0 también es 0. Vamos con la segunda derivada. Vean que en este caso, aquí yo tengo un producto. O sea, hay que aplicar la regla del producto. Eso quiere decir que primero derivo el 2x, que es 2 por la segunda sin derivar. Y luego más
Esta sin derivar por la derivada de seno. Vean que la derivada de seno de x a la 2 es coseno de x a la 2 por 2x. O sea, me quedaría más 4x a la 2 por coseno de x a la 2. Y de nuevo evaluamos, lo cual nos va a dar 0 otra vez porque seno de x es 0 y aquí la x me da 0. Entonces ocupamos seguir. Vamos con la tercera derivada. Como es constante por función, solo derivo la función. Tengo que 2 por seno de x a la 2 sería coseno de x a la 2 por 2x, o sea, 4x coseno de x a la 2. Y aquí tengo una regla del producto. Entonces, la derivada de 4x a la 2 es 8x por la segunda sin derivar. Y luego mantengo esto y la derivada de coseno es menos seno x a la 2 por 2x, entonces me quedaría menos 8 x a la 3 por seno de x a la 2. Aquí vean que tenemos estos dos semejantes, entonces los voy a sumar. Esto sería igual a 12x por coseno de x a la 2 menos 8x a la 3 seno x a la 2. Si evaluamos eso, nos daría 0 y 0, o sea, 0. Vamos con la cuarta. Aquí otra vez regla del producto. Me daría 12 por el coseno de x a la 2. Luego sería coseno de x a la 2 menos seno de x a la 2 por 2x, o sea, menos 24x a la 2 por seno de x a la 2. Y ahora vamos acá. Esto sería menos 24x a la 2 por la segunda sin derivar. Y luego, más bien derivamos el seno de x a la 2. Entonces sería coseno de x a la 2 por 2x. O sea, me queda menos 24 de x a la 4 por coseno de x a la 2. Creo que esto más bien es un 16. Más bien por 2, entonces menos 16, sí. Porque es el x a la 2 que es 2x por el 8. Menos 16x a la 4 por coseno de x a la 2. Y ahora sí, sumamos semejantes. Me queda menos 12 coseno de x a la 2 menos 48 de x a la 2 de seno de x a la 2 menos 16 x a la 4 por coseno de x a la 2. Y finalmente, ¿qué pasa cuando evalúo la cuarta derivada en 0? 12 por coseno de 0 es 1, o sea, 12. Y aquí 0 y aquí 0 me da 12. Esto es mayor que 0. Y el n, en este caso es 4. ¿Ven que es par? ¿Eso qué significa? Que la función alcanza mínimo local en x igual 0 y listo. Y bueno, si ustedes lo ven gráficamente ahí hay un mínimo local en x igual 0. Bueno, ahora recuerden que ya calculamos el resto con definición, con fórmula. Al igual que habíamos calculado polinomios de Taylor con fórmula. El detalle es que también vimos teorema de linealidad, de sustitución, de derivación y de integración. Eso quiere decir que si al polinomio de Taylor se le podían aplicar estas operaciones, entonces de su respectivo resto también. Así que vamos a ver los teoremas que nos permiten aplicar lo mismo que se le hacía a los polinomios de Taylor. Por eso ven que dice que cuando se hace una sustitución en alguno de los polinomios de Taylor elementales, el resto obtenido no necesariamente es el resto de Lagrange. Ven que el resto de Lagrange es específicamente el que acabamos de ver la fórmula. Pero al parecer cuando ya se hace sustitución ya no es necesariamente este. ¿Por qué? Porque para calcular este ocupamos la n+1 derivada. Y obviamente, si yo quisiera ir a calcular la n+1 derivada y para eso no hubiera aplicado el teorema de sustitución. Entonces no siempre lo vamos a ir a calcular directo y por ende vamos a poder obtener otro resto, pero ya no es el de Lagrange específicamente, sino que es un resto ahí distinto, al cual vamos a llamar solamente resto. Recordando un poco el teorema, teníamos que si yo tengo un s que es un número entero positivo, en este caso f de x tiene s por n más s derivadas y es continua. Tiene fórmula de Taylor de orden n y centro x igual s, la cual se va a ver de esta forma. Es el respectivo polinomio de Taylor más su resto. Y 0 y x son valores que pertenecen al dominio. Entonces, la fórmula de Taylor de la función h de x, recuerden que era esta, que era básicamente aplicarle la sustitución. Pero cuando le agregamos el resto para la composición, porque ya la función aquí ya la estamos componiendo, entonces este resto de orden n
para la función compuesta va a ser igual a derivar n más 1 veces, evaluarlo en cita, sobre n más 1 factorial multiplicado por x menos a la s y toda la n más 1. Eso quiere decir que esto que está aquí adentro es la sustitución que hicimos, porque ven que la única diferencia es precisamente que aquí solo tengo x menos a, mientras que allá tengo el x menos a la s. O sea, ahí se hizo una sustitución posiblemente con potencia y por eso queda de esta forma. Pero el detalle es que aquí va la sustitución, aunque no sea de otra potencia porque el s podría ser 1 perfectamente. Y lo otro que también cambia es que obviamente como hice una sustitución, el vecindario ahora no va de 0 a x, sino que va de 0 a x menos a la s, o sea, la sustitución. Y un detalle importante es que si ustedes se acuerdan, el polinomio de Taylor aquí es de grado n por s. Aquí el resto se mantiene con notación con n, pero realmente vean que el resto de grado n es igual al resto de grado s por n, que sería como lo que uno pensaría con esto, ¿verdad? Solo que aquí se utiliza esta notación, pero es el mismo, es lo mismo que ustedes pongan aquí el n, ¿verdad? Utilizando esta notación, a que pongan el r de Sn, pero de x. Así que vamos a mantenernos con esta. El cual en general es distinto al resto de Lagrange por lo que acabamos de decir, que ya hicimos la sustitución. Me piden calcular el resto de orden 12 centrado en x igual 0 de la función f de x igual a e a la 5x a la 3. Este ejemplo ya habíamos calculado el polinomio. ¿Cuál era el n que habíamos utilizado? ¿Se acuerdan? 4. Correcto. Entonces vamos a ir a utilizar grado 4. En el ejemplo 6 creo que era, de polinomios de Taylor, se usó n igual a 4, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan que n por s tenía que ser igual a 12. Y como el s es 3, n tenía que ser 4. Como n es igual a 4, n más 1 es igual a 5. Ahora nosotros vamos a utilizar el polinomio de Maclaurin conocido. Usamos o partimos de f de x igual a e a la x. ¿Quién es la quinta derivada de e a la x? E a la x. Correcto, ella misma. Entonces vean que si yo voy a calcular el resto de esta función de orden 4, sería la quinta derivada, evaluada en θ, sobre el n más 1 factorial por el x menos el centro, o sea, x a la n más 1. Esta es utilizando la elemental, ¿verdad? El polinomio de Maclaurin conocido. Pero entonces ahora vamos a ir a calcular utilizando el teorema. El resto también de orden 4, pero de 5x a la 3, que es la sustitución, va a ser igual a, y de lo único que hacemos es sustituir acá, a la θ de 5 factorial por 5x a la 3 a la 5. Ah, bueno, y aquí se me fue, esto es θ en el vecindario de 0 a x. En cambio aquí, de 0 a recomposición. O sea, estos son los cambios que se dan aquí. Ahora, nota, aquí el resto de grado 12 es igual al resto de grado 13, al resto de grado 14, y se acuerdan que decía que iba hasta s por n más 1 menos 1. S, que es 3, por n más 1, que es 5 menos 1, es 14. Entonces llegaría hasta 14. Y eso es igual a r de 4 de esta de acá. Esto nada más enunciando el teorema para que se entienda bien. Tal vez para repasar, en este caso, e a la 5x a la 3 sería entonces igual al polinomio que habíamos calculado la vez pasada, que se veía así. Entonces, e θ de 5 a la 5 por x a la 3 por 5, que sería 15, 5 factorial. Y eso sí con el vecindario de 0 a 5x a la 3. Entonces aquí, vean que ya tengo esta igualdad. Siempre y cuando el θ pertenezca a un vecindario con el centro 0 y una imagen del 5x a la 3. Ojalá cercano para que tenga sentido. Aquí tal vez aclarar algo. Si ustedes ven el polinomio aquí, volvió a ser de grado 12 porque es lo que querían. Pero el resto ahí va a salir de otro grado, en este caso, y eso no importa. Por ser una aproximación de una función exponencial, y esto quedó de este grado, pero eso no afecta en absoluto. Lo importante es que el polinomio era del grado que nos solicitaron y ya se calculó con su respectivo resto. Ok, luego vamos con el resto bajo derivación. Recuerden que si yo tenía un polinomio conocido y casualmente yo quería el polinomio de su respectiva derivada, nada más tomaba el polinomio de Taylor
y lo derivaba y listo. ¿Qué va a pasar con el resto? Exactamente lo mismo. Yo lo puedo ir a calcular y luego nada más lo derivo. ¿Qué es lo que dice aquí? Si f de x es una función continua que tiene n más 1 derivadas, cuya fórmula de Taylor con resto de la función correspondería entonces a tomar su respectivo polinomio Taylor de la función f de x entrado en A, derivarlo y también calcular el resto, que es este que está acá, y derivarlo. Y vean que aquí nada más denotan que la derivada del resto se vería como la derivada de orden n más 1 evaluada en phi por x menos a la n sobre n factorial, porque se le bajó un grado. Y aquí nada más se le cambia la constante meramente por notación. Y bueno, vean que phi va a seguir perteneciendo al intervalo, porque recuerden que esto es una constante dependiendo del valor de x. Así que vamos a utilizar el ejemplo que habíamos usado la semana pasada como para darle continuación a todo lo que habíamos hecho. Aquí lo importante es que, si ustedes recuerdan, a nosotros nos pedían el polinomio de Taylor de esta función, pero casualmente uno si la veía se da cuenta que ella era la derivada de este, y este era conocido, era un polinomio de Maclaurin conocido. Tenemos que 1 sobre 1 más x es igual entonces a 1 menos x más x a la 2 menos x a la 3 más x a la 4 y el resto que es menos x a la 5 sobre 1 más teta todo a la 6 y con teta que pertenece al vecindario de 0 a x. Entonces ven que nada más hay que ir a derivar. O sea, si yo tomo esta función aquí y derivo a ambos lados, me queda menos 1 sobre 1 más x a la 2. Y eso es igual a menos 1 más 2x menos 3x a la 2 más 4x a la 3 menos, recuerden que teta es un valor, 5x a la 5 sobre 1 más teta a la 6. Pero teta es un número. No sabemos cuál es, pero es un número. Entonces, ¿cómo se derivaba eso? Tengo la constante y derivo la función. La derivada de la función es 5x a la 4 y la constante la dejé ahí quedita. Nunca olviden que teta es una constante. No sabemos cuál es porque aquí el x yo me lo estoy dando genérico, pero recuerden que al final realmente es un número que está ahí cerquita del 0. Entonces esto al final es una constante y constante por función derivo nada más la función y mantengo la constante. Bueno, y recuerden que cuando derivo le cambiamos a phi. Entonces con phi en el vecindario de 0 a x. Ya tenemos entonces la que nos estaban solicitando. Tal vez aquí nada más aclaremos esto. Ok, y obviamente si está para derivada, está para integración. Si yo tengo la fórmula de Taylor de una función, la cual es la integral de una ya conocida, simplemente esta función era tomar el polinomio de Taylor de la ya conocida e integrarlo. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto? Y también hay que integrarlo. Y recuerden que cuando integramos es de el centro a x. Vean que queda de esta forma. El resto sería la constante por... Y en este caso, la integral de un x menos a la n más 1 sería x menos a la n más 2 sobre n más 2 factorial. Y con phi en el vecindario. Ejemplo 6. Integra la fórmula para obtener una fórmula de Taylor de esta función. Entonces vamos a volver a utilizar la que habíamos copiado en el ejemplo anterior. Entonces lo que queremos es una fórmula de Taylor para g de x igual al logaritmo natural de 1 más x. Igual vean que aquí, en este ejemplo, no me decían de qué grado, pero por ejemplo, si me pidieran de grado 6, yo calculo más bien la elemental de grado 5, porque yo sé que cuando la integre me queda de grado 6. En este caso, ya sabíamos que 1 sobre 1 más x es igual a 1 menos x más x a la 2 menos x a la 3 más x a la 4 menos el x a la 5 sobre el 1 más teta a la 6. Con teta que pertenece al vecindario de 0 a x. Entonces, si yo integro ambos lados, recuerden que se integra del centro a un valor x. Recuerden que siempre se le cambia la variable porque si no afectaría con esta. Nada más integramos. Recuerden que si integro aquí el logaritmo natural de 1 más u, evaluado de 0 a x, lo cual va a ser igual a u menos u a la 2 sobre 2, más u a la 3 sobre 3, menos u a la 4 sobre 4, más u a la 5 sobre 5, menos u a la 6 sobre 6 por la constante de 0 hasta x. Vean que aquí el logaritmo natural evaluado en x, pues me da logaritmo natural de 1 más x. Si lo evalúo en 0 me daría menos logaritmo natural de 1, pero eso es 0. Entonces me queda solo esto. Si evalúo esto en x, me quedan términos de x y sería menos 0. Y eso sí, y de 0 a x. En este caso alcanzamos el polinomio de grado 5, porque el original era de grado 6.
y el resto y siempre da más grande. Al fin y al cabo, recuerden que esto va a terminar siendo un número, el cual va a ser una imagen de la función que yo quiero aproximar. ¿Qué fue ese cambio que hizo de teta? Porque cuando usted deriva o integra, no necesariamente va a terminar siendo el mismo, para no enredar, y también porque en la cátedra se maneja con phi. Pero sí, o sea, en realidad daría igual, ¿verdad? Al final es solo una forma de notar una variable. Y listo, esto sería por hoy.